¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Buenas Bueno, noches, hermano Germán. Buenas ¿Están noches a listos? buenas, todos. Buenas noches, buenas noches. hermanos. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal, Estolfo? ¿Qué Saludos. tal, Eric, Margarita, Juan, Manu? Vamos a orar, hermanos, para empezar la clase de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te agradecemos porque estamos preparados ya para la clase. Gracias por los hermanos que con puntualidad se han incorporado al grupo de Zoom, a Facebook, a las redes sociales, Señor. Te pido que ilumines nuestro entendimiento, Padre, para que tu palabra sea expresada y, Señor, y sea de bendición para todos. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor Santo. Amén. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano Germán. Pues, hermanos, buenas noches a todos. Otra vez me da gusto verles y conectarnos a través de este medio para seguir estudiando el primer libro de Samuel. Gracias a Dios ya hemos avanzado, ya vamos en el capítulo 23. Espero que todo lo que hayamos visto, no solamente hayamos visto un poco la historia de este libro, sino también en algunas aplicaciones prácticas, pues nos haya ayudado a nivel personal. Es importante, ¿verdad?, conocer la historia de lo que nosotros tenemos en la Escritura para poder comprender en verdad todo el plan divino de Dios y de salvación, porque la Biblia en sí es una sola, hermanos. El término Biblia o Biblos, ¿verdad?, que nosotros conocemos son varios libros, pero en verdad parece que la Biblia es solamente un libro porque habla del plan divino de Dios y ahí se incluyen todas las cosas que Dios quería que nosotros supiéramos, hermanos. Muy bien, hoy vamos a enfocar el capítulo 23 nada más, hermanos, ¿verdad? David en el desierto de Sif. Yo, si le puedo poner un subtítulo a este capítulo 23, le pondría David ahora huyendo bajo la dirección de Dios. ¿Por qué huyendo bajo la dirección de Dios? Porque, hermanos, hemos visto ya algunas cosas antes del capítulo 23. Llegamos a un punto medio, si así lo podemos decir. En la cueva de Adulam fue un suceso muy importante y fue un parteaguas en este periodo de la vida de David que abarcaba, como les digo, casi 20 años. No sé si la podemos cortar en dos. Hermanos, vemos entonces que todavía le faltaban algunos años a David por seguir huyendo de Saúl. David estaba, hermanos, pasando por cosas terribles, por cosas feas a nivel personal, cosas que quedan muy lejos de nuestra mentalidad o de nuestro comprendimiento, por lo cual estaba pasando. Hemos leído algunos de los salmos, ¿verdad?, donde podemos entender cómo estaba el corazón de David en cada una de las expresiones que él escribe en estos salmos, ¿verdad? Y cómo, a pesar de que podemos llegar a entender que su vida espiritual tuvo alguna baja en ese sentido, probablemente, hermanos, no fue totalmente una baja en la espiritualidad de David, pero sí las emociones y lo que pasaba dentro de su mente, lo que alteraba sus emociones, pues podían ponerlo de repente en unas situaciones muy, muy difíciles y muy complejas. Sabemos, hermanos, que David estaba pasando y que era la mano de Dios quien estaba actuando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios había sometido a David o Dios estaba ejercitando a David, hermanos, con todas estas cosas para cumplir con él sus propósitos divinos. Nosotros no conocemos la mente de Dios, ¿verdad? Solamente Él sabe qué nos hace falta. Él sabía por qué tenía que someter a David a estas pruebas y, y el propósito fundamental solamente Dios lo conocía. Él quería cumplir sus propósitos y tenía que llevar al nivel que quería David. No por algo lo llamó, que era un hombre conforme a su corazón.
Ahora nosotros vamos a seguir viendo a David, pero ahora de una manera diferente, hermanos. Primero, recordemos que David fue capacitado para depender de Dios. Aparte, hermanos, del propósito fundamental de la transición del libro de los jueces o la teocracia a la monarquía hebrea, tenemos en claro que Dios iba cumpliendo sus propósitos y parte de lo que hemos estado viendo del capítulo 17, hermanos, hasta por acá, no, del 19 para acá, donde David empieza a ser perseguido por Saúl, es que Dios tenía un propósito con David. Cuando David empieza a huir de Saúl, nosotros vemos a David buscando lo que se llama o lo han llamado muchos comentaristas apoyos humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que David tal vez buscaba en esas personas un apoyo, no sé, emocional o una manera en la cual ellos sirvieran, ¿verdad? Para poder solucionar sus problemas, al grado que vemos con el capítulo 20 cómo va con este Jonathan, ¿verdad? Tratando de pedirle que interceda por él delante de su padre. Poco a poco David los fue perdiendo, ¿verdad? Primero fue con Mical, que por ser la hija del rey, tal vez pensó que encontraría algo de apoyo y respeto por ser el rey, el yerno del rey, pero que vimos que no fue así, ¿verdad? El corazón de Saúl estaba determinado acabar con él. Segundo, va con Samuel, inclusive Jonathan trata de interceder por él, como ya lo hemos dicho. Y qué decir de Elimelech, el profeta de Nob, ¿verdad, hermanos? Que después es muerto por la mano de Saúl, y no solamente él, sino la ciudad de Nob, donde era la ciudad dedicada o que había sido dada a los sacerdotes para que ellos ahí vivieran y ahí desarrollaran su ministerio. En ese momento, aunque no fue señalado directamente, David estaba buscando apoyos humanos para tratar de salir adelante del problema que estaba enfrentando. Podemos pensar en dos cosas al respecto, hermanos. Primero, si queremos ser muy estrictos con David, podemos pensar dónde estaba la espiritualidad que David había mostrado cuando enfrentó a Goliat. Si era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué estaba pasando con él? Podemos decir lo que queramos, podemos criticarlo de una manera tan dura, pero no nos olvidemos que David era un hombre como usted y yo, que tenía emociones, que tenía pues todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos como seres humanos tantos defectos, y hermanos, si David no estaba exento de ellos, y a lo mejor había una diferencia entre David y nosotros, es que David era un hombre que buscaba la comunión con Dios, que buscaba el rostro de Dios en oración, que lo buscaba con constancia, que tenía una perspectiva y una como cosmovisión de Dios muy específica, ¿verdad? Que lo llevaba a una relación muy íntima con él. Muy bien. Puede ser, hermanos, entonces, era tan humano como usted y yo, ¿verdad? Como dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. Yo voy a decir o preguntar, ¿qué hombre de Dios, hermanos, estamos exentos de esto? Pues ningunos, ¿verdad? Ningún cristiano está exento de esto por la presión de ciertas situaciones. Y, hermano, cada uno de nosotros, ¿verdad? El que esté firme, dice la Escritura, mire que qué, que no Ay, caiga. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, pueden ser a veces las situaciones muy fuertes, las presiones muy fuertes, y tenemos nosotros, este, tenemos la posibilidad de poder caer al igual que David, o perder la meta, o perder la perspectiva. Aunque seamos hombres entregados de Dios, tenemos ese peligro, o caemos en esa circunstancia de poder perder el enfoque. Voy a preguntarlo ahorita, hermanos. ¿Ustedes creen, estoy hablando de los apoyos que David buscaba, es malo buscar apoyos o ayuda en otras personas aparte de Dios? Pregunto. Porque de No, repente nosotros somos muy estrictos y juzgamos de una manera tan dura y tan fuerte que, ay, es que tiene que ser Dios. Pregunto. Según su concepto, ¿usted cree que David cometió un grave error al buscar apoyos humanos? ¿Es malo buscar apoyos humanos? Pregunto.
Hablando dentro de la congregación, no, hermano, está bien, porque no toda la carga la puede llevar el pastor O o el nosotros líder. como creyentes, ¿verdad, hermano? Así es. También como creyentes a veces tenemos que entender que un apoyo humano puede ser muy útil, ¿verdad? Pero Bueno, que debemos estar centrados, hermanos, que busquemos si es cierto. Primero, hermanos, el apoyo en Dios. sí, Lo malo es que nosotros pongamos estos apoyos antes que a Dios, sí, porque necesitamos en verdad esos apoyos. Cuando David, hermanos, perdió esos apoyos, Dios en la cueva de Adulam le envía otros, ¿verdad que sí? Le envía a su familia en un momento difícil. Llega a su familia, tal vez todos sus hermanos, ¿verdad? Si tendría hermanas, pues, llega papá, llega mamá, llegan todos y hay un apoyo moral muy grande después de que Dios, hermanos, lo había dejado desamparado. Llegan y no solamente llegan 400 hombres que después se convertirían en 600, ¿verdad? Para poder hacerlo. Hermanos, nosotros también necesitamos de apoyos humanos. Puede ser nuestra esposa, puede ser nuestros hijos, puede haber un amigo de la iglesia, en el trabajo, etcétera. Pero hermanos, debemos nosotros primero de buscar los apoyos o el apoyo esencial en el Señor, y Él dará estos apoyos según sus planes para que nosotros podamos obtener lo que necesitamos. Estos apoyos se convertirán, hermanos, en medios. Escuche bien, estos apoyos se convertirán en medios que Dios utilice para nuestro beneficio y para también bendecir nuestras vidas, ayudándonos a crecer en nuestra fe. Parece que algo le faltaba a David, hermanos, y Dios tenía que enseñarle que primero iba a estar él antes que todas las cosas. No es malo, hermanos, buscar consejo de alguien. No es malo, ¿verdad? Porque de repente Dios puede darnos una lectura de algún problema a través de algún hermano. Tú vamos, oramos, buscamos en Dios, que Él sea quien nos guíe, hermanos. Y Él tal vez a través, si somos cristianos, a través del pastor de la iglesia, a través de algún hermano maduro, a través de tu esposa o tu esposo, inclusive a través de alguno de nuestros hijos podemos llegar a aprender cosas, ¿verdad? Hermanos, entonces no es malo buscar apoyos humanos, pero sí, hermanos, debemos entender que debemos ir buscando la dirección de Dios, buscando la sabiduría de Dios para que Dios use esos apoyos humanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hija, nosotros podamos, hermanos, ver la mano poderosa de Dios. Cuando David está en Adulam, ahí cambia la vida de David, hermanos, totalmente, y le da apoyos humanos. ¿Verdad? Le da a su familia, pero también le da a estos hombres. Y David ya iba a estar, hermanos, de una manera totalmente diferente. Ahora iba a estar huyendo, hermanos, bajo la protección de Dios, ¿verdad? Porque Él le da otros recursos. David, hermanos, tenía que ser enseñado. Por eso cuando llegan a la cueva de Adulam en el capítulo 22, donde tendría un encuentro personal maravilloso con Dios, que ya lo vimos, ¿verdad? Donde entendió que su vida debería estar totalmente bajo la dirección de Dios. En ese ejercicio de su carácter es donde David, hermanos, es transformado. Su fe se ve incrementada. Hay un cambio total en el corazón de David. Su fe se ve incrementada, hermanos, como vamos a ver en el capítulo ahorita 23, del 1 al 6, más adelante, cuando estemos ya en la narrativa del libro. Y él tuvo una visión totalmente diferente de todas aquellas cosas que le estaban pasando. Lo vemos huyendo de una manera diferente de Saúl, hermanos, haciendo inclusive cosas cuando está huyendo de Saúl en beneficio de algunos pobladores del pueblo de Israel. Mientras él huía, hermanos, ayudó a muchas personas. Más adelante lo vamos a ver con cómo protegía los rebaños de Nabal y otras cosas, ¿verdad? Que sucedían donde David ya estaba actuando, hermanos, bajo la dirección de Dios. Esta experiencia, sin duda, hermanos, escuche bien, todas estas experiencias son sin duda necesarias para poder entender cómo estaba su fe y evaluar en verdad dónde estaba él poniendo
su confianza. Y yo creo que las pruebas, amados hermanos, todas las pruebas son sin duda necesarias en la vida de las personas, sobre todo en la vida de los hijos de Dios, porque las pruebas son, hermanos, como el filtro, no por algo. Pedro dice que nuestra prueba es sometida como el oro, ¿verdad? Cuando se somete el fuego, hermanos, yo hace años, cuando me convertí, esto es algo que voy a comentarle para verlo de una manera física también. Conocí a un hermano que en la iglesia donde yo me convertí, que él trabajaba en unos hornos donde se fundía el bronce. Y una vez yo trabajé con un hermano ayudándole como aprendiz y ayudante de electricista y fuimos a arreglar un falso contacto que tenía uno de los tornos y me tocó ver cómo ellos en un crisol grande estaban calentando para hacer barras de bronce y arriba estaba, hermanos, había una como una escarcha, así que ellos le llaman la escoria, ¿verdad? Por eso de ahí que viene es como la escoria, el desecho de todo, ¿verdad? Y para poder purificar, hermanos, al metal, igual el oro, y me imagino que en otros metales también, necesitan someterse a temperaturas muy altas. Si me es válida la aplicación, el cristiano tiene que estar sometido a estas cosas, hermano, para ser purificado, si me permite decirlo así, ¿verdad? Cuando es metido ahí, hermanos, es para que el cristiano se dé cuenta, en verdad, cómo es su carácter, dónde está fallando, qué le hace falta. De repente hasta ser humillado, ¿verdad? Como el salmista en el 119 dice que bueno, le fue haber sido humillado. ¿Por qué? Porque de esa manera aprendió sus estatutos. Romanos 8:28, que es muy conocido por nosotros, dice que sabemos que los que aman a Dios, dice que todas las cosas, porque sin duda todas las cosas en las manos de Dios tienen un propósito, hermanos, específico para nosotros, porque si algo conoce Dios de nosotros es nuestro corazón. Y si nosotros hemos entregado nuestro corazón a Dios y estamos dispuestos a servirle, hermanos, la mano de Dios vendrá sobre nosotros para ser purificados, al igual que David. Y esto es, dice, a los que conforme a su propósito somos, dice qué, llamados. O sea que las pruebas nunca van a faltar en nuestras vidas, pero van a tener un propósito muy específico, hermanos. David fue sometido a esto, llega a la cueva de Adulam, donde Dios le dijo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación humana, pero fiel es Dios que no nos dejará llevar más de lo que podamos soportar, porque juntamente con la tentación que dice, nos dará también que la salida. Él sabía hasta dónde David podía soportar, ¿verdad? Y cuando ya lo vio, dijo, hasta aquí David hace un encuentro personal con Dios. Vimos el Salmo 142, cómo lo expresa David en sus mismas palabras. Y de ahí para acá, hermanos, David empieza a tener otro tipo de vida. Ya no lo vamos a ver como el David melancólico, como el David apresurado buscando apoyos humanos, sino él andando, hermanos, huyendo por el desierto de Sif, por el desierto de Moab, también por ahí iba a andar, hermano, Maón, el desierto de Maón, iba a andar por ahí, pues cerca de Engadi, del Mar Muerto, hermanos, y cerca de la tierra de los filisteos, y se iba a mover por toda esa región. Dios quería que se moviera porque iba a adquirir no solamente, hermanos, la valentía para poder salvar a su pueblo, sino el reconocimiento del terreno donde él se iba a mover, hermanos, cuando fuera rey para conquistar una gran extensión de tierra para el pueblo de Israel, hermanos. Ok, vamos entonces, hermanos, a ir al pasaje del capítulo 23. Sin antes preguntar, ¿hay alguna pregunta, hermanos? ¿O alguna duda hasta este momento de todo lo que hemos venido estudiando, hermanos, o viendo, como usted quiera llamarlo? ¿No? Bueno, si no quiere decir nada, no hay ningún problema. Voy a empezar a leer, hermanos, y como es mi costumbre, o ha sido mi costumbre durante todo este tiempo que estamos juntos. Oye, quiero preguntar, voy a hacer un paréntesis. ¿Cuánto tiempo llevamos de clases, hermanos? ¿Se han dado cuenta? Yo ni me he puesto cuánto tiempo llevamos. ¿3 meses más o menos?
Germán, ¿tú sí llevas la cuenta? Ya se fue a los tacos, Germán. Ok, no importa el tiempo. Ahí estamos entonces. Vamos a ¿Qué pasó, empezar. Voy hermano? a leer el Perdón, hermano, es que versículo estoy aquí 1. con un hermano. Dime qué pasó. Discúlpame, me No, distraje. no. ¿Qué pasó? Que si Algo tú entendí de sabes que me cuánto querías tiempo. disparar los taquitos, hermano. Cuando te vea, te picho algunos. Órale. ¿Cuánto tiempo llevamos de clase, Germán? ¿Sabes más o menos? Fueron 4 clases del primer libro y esta es la clase número 15 de Samuel, son 19. Ok, ahí vamos. Entonces son como que 3 meses y fracción, ¿verdad? Más o menos, sí. Bueno, entonces vamos bien, hermanos. Yo no espero tardarme ya demasiado, aunque luego va el segundo libro, pero luego esa es otra historia, como la nana Tus Goya, hermanos van ¿verdad? a salir con un doctorado en libros históricos, ¿eh? Qué cosa. No, vamos bien, hermano, vamos bien, no te preocupes, no te Ok, presiones. salimos entonces adelante. Voy a leerlo, hermanos, como hemos venido haciéndolo, y veamos el versículo 1 al versículo 5 y empiezo a leer como sigue. Dice. Pero quiero, por favor, miren, es algo que no voy a cansar nunca de repetir y es algo que siempre estoy viendo yo con la iglesia, que tratemos siempre de mantener la secuencia de lo que hemos estudiado para ir poniendo un mapa, hermanos, mental de todos los acontecimientos para ir entendiendo la secuencia. Hagan de cuenta que es como una novela. ¿Verdad? Que usted recuerde los pasajes y pueda de repente, si no recuerda exactamente un capítulo pero sepa más o menos dónde están las escenas secuenciales en la historia del libro. Para que cuando diga, ¿cómo se llama? Nació Samuel capítulo 2, ¿verdad? Que Jonathan habló con David capítulo 20. Más o menos es que usted vaya así. ¿Cómo se llama? Que Saúl es desechado por Dios a través de Samuel, capítulo 16 de Primera de Samuel. Que nosotros más o menos tengamos esa visión, hermanos, para los datos históricos y cuando veamos o recordemos la historia, tengamos como las fotografías, un fotograma de la historia del libro para poder ubicar los acontecimientos, ¿verdad? Y no estar perdidos en la historia. Entonces, ahorita en este momento, si yo les pregunto, hermanos, si venimos la secuencia, recuerden que David estaba en la cueva de Adulam, que Dios habla con él, hay un cambio total de su mentalidad, Dios le da algunos apoyos humanos que es su familia completa y que otros cientos hombres y cambia la perspectiva porque ahora, hermanos, Abiatar, que era uno de los sacerdotes que pudo escapar de Nob, ¿verdad? Hijo de Ahimelech, hermanos, es que llega con él y llega no solamente con él, sino que también trae el efod que usaban los sacerdotes para consultar a Dios. En esa historia, entonces, hermanos, en esa secuencia es que el capítulo 23 empieza. David le había dicho a Abiatar que se quedara con él, que él iba a proteger, porque sin duda Saúl, al saber que estaba vivo, iba a buscar su vida. Y dice que le dieron a David aviso, lógicamente que yo creo estaba en ese momento, en esa cueva de Adulam, dice diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila. Dice, y roban sus eras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si nosotros fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tu mano a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los que estaban en Keila. 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod, dice, hermanos, en su mano, como yo se los había dicho anteriormente. La ciudad de Keila, hermanos, pues estaba en esta región ¿cómo le llamamos? La región donde David se estaba desarrollando, hermanos, en la región del Mar Muerto, la región cerca del río de Jordán, pero rodeado por los moabitas,
amonitas, hermanos, y al norte estaban los filisteos. En toda esta región empieza David a moverse. Keila era una ciudad que estaba, hermanos, más o menos como a 5 kilómetros, según uno de los mapas que yo vi, hermanos, cerca de Adulam. Allí en las notas que yo les mandé, más o menos, si ustedes las ven, hay un mapa que les puse para que ustedes más o menos se ubicaran en la región que David iba a estar huyendo por un tiempo. Bueno, allí en Keila, hermanos, a 5 kilómetros de donde David estaba, en Adulam, estaba cerca de la frontera también, o cerca de Hebrón, hermanos, más que ahí no viene Hebrón. Cerca del bosque de Aret, donde le dice que vaya, en verdad, que vaya Abiatar, que vaya cerca de ahí, hermanos, el capítulo 22, versículo 5, donde David estaba escondido. Ok, esta ciudad, para que ustedes entiendan, porque ya habla que los filisteos estaban atacando las eras. Las eras simplemente eran las parcelas, hermanos, o ¿cómo se llama? Los potreros que ellos utilizaban, ¿verdad? Para hacer la molienda y todo, porque ellos se dedicaban prácticamente al cultivo de la cebada, hermanos, y también al cultivo del trigo. Y con eso ellos hacían, ¿cómo se llama? La harina con que hacían sus tortillas y sus panes. Cosa curiosa que esa ciudad de Keila era una ciudad productiva, hermanos, y se dice, según los pasajes, los libros históricos, hermanos, que era una ciudad que no solamente producía gran cantidad de granos, sino que allí había prensas o había como molinos donde ellos molían todo el grano y hacían como harina para venderla y distribuirla, inclusive a otros pueblos, ¿verdad? Harina para hacer el pan. Por estrategia, yo me imagino, hermanos, que estos cereales, pues atacando una de las fuentes de donde se alimentaba el ejército de Israel, ellos tratan prácticamente de obstaculizar para que ellos no siguieran siendo así alimentados y buscando entrar, ¿verdad? Más hacia adentro de la tierra de Israel, hermanos, para poder atacar al pueblo que en ese momento era comandado por Saúl. Y ellos atacan esa ciudad de Keila, hermanos, y tratando de obstaculizar el progreso de este pueblo para subastar o para sustentar, más bien dicho, no subastar, sustentar, hermanos, al pueblo de Israel. Y llega la noticia a David, ¿verdad? David le había dicho también, perdón, entonces, hermanos, llega ahí. Esa ciudad estaba siendo atacada, hermanos, por los filisteos. La pregunta que quiero lanzar a ustedes es, ¿por qué vinieron con David y no fueron directamente con Saúl? ¿Por qué le avisan a David, hermanos, de que fuera a defender a Keila? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan? A ver, piensen, hermanos. Porque era el que peleaba, porque sabían que él era, se puede decir, del general del ejército de Saúl, y por eso creo que lo han tomado como en cuenta pues a él, y pues también que pues él se ha encargado en las peleas y en las batallas, como lo hemos estado viendo cuando estaba Anteriormente. con Saúl anteriormente. Y pues yo creo que es por eso, es como que si cuando alguien, bueno, así en el trabajo ya ves que lo pasa que, hoy a lo mejor antes tienes un trabajo con alguien, un patrón, y pues te sales de ese trabajo, pero ya te busca porque por el trabajo que haces. Y creo que es lo mismo estaba pasando con David, es lo que yo estoy Pensando. aquí pensando en eso, Ok. porque pues sí, ya vio la gente, ¿no? Que David, la que libraba las batallas, la que iba a la guerra y el que estaba haciendo pues el trabajo, Ujú. ¿no? Quiero pensar. Y por eso pues no acudieron a Saúl. Pero no sé qué piensen los demás hermanos. Es todo Ok. mi comentario. Hermano, es que, pues lo que también está diciendo el hermano,
Keila era una ciudad que totalmente no tenía experiencia en las batallas. Ellos se dedicaban, como usted ya lo mencionó, como A la agricultura. agricultura, y ellos nunca en su vida habían pasado por, por pelear, pues ellos no sabían de guerra porque su oficio era totalmente diferente. Y yo creo que esta ciudad ya había escuchado acerca de las victorias que David había tenido con los filisteos y con otras ciudades, que Dios estaba con él y que la batalla no es humana, sino la batalla es por Dios. Y yo creo que los de Keila estaban enterados de esto. Además, la expectativa de David ya había cambiado por lo que aconteció en la cueva De Adulam. ajá, y que ahora pues iba a ser diferente. A lo mejor ellos no sabían lo que le había pasado a David en esa cueva, pero lo que sí sabían es que David anteriormente ya había ganado ciertas batallas porque era un hombre de Dios. Ok, pregunto, entonces ustedes están pensando que los de Keila pensaban que David todavía estaba en el ejército de Saúl. No. ¿Puede No, volver ¿verdad? a repetir la pregunta, pastor? Sí. ¿Por qué fueron con David y no fueron directamente con Saúl? Yo Eh, creo que, perdón, sí. lo que hizo Saúl anteriormente, ¿no? Como sacerdotes también, no creo que no haya llegado a oídos de los de Keila, de que mató a los sacerdotes. Entonces yo pienso que ya ya había perdido la credibilidad o la confianza Saúl. Y eh, como yo creo que sí sabían que ya andaba tras de David y lo ven como una oportunidad también, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ok, un dato les voy a dar, miren, él sale David de la cueva de Adulam. En el capítulo 22, versículo 5, el profeta Gad le dijo a David que ya no se estuviera en ese lugar y le dice que vaya, ¿verdad? A un lugar llamado, hermanos, a la tierra de Judá, donde Saúl estaba casi cerquitita de David. Y dice que va y se pone en el bosque de Ared. Hermanos, este no era en verdad un bosque, era como una cuestión semidesértica donde también existían cuevas, ¿verdad? Entonces, había también cuevas y David se estaba escondiendo muy cerca de donde estaba David y digo, Saúl, y estaba, hermanos, donde Saúl lo andaba buscando. Voy a volver a leer, hermanos, este pasaje para que volvamos a notarles la escritura. Dice, y dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David dijeron, he aquí, dice nosotros, no, dice nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Yo les hice una pregunta, hermanos, ¿por qué vinieron a David y no con Saúl? Ok, recordemos una cosa. David está consultando, hermanos, pero probablemente no vinieron los de Keila a decirle. Le llegaron noticias más primero a David que Keila estaba siendo atacada. Ahora, la percepción que ahora David tenía, hermanos, ya no era de estar huyendo de Saúl, estaba ya siendo guiado por quién. ¿Qué entró en el corazón de David, hermanos, en ese momento que sabe que Keila está siendo atacada por los filisteos? Porque Dios. está poniendo la confianza en Dios. Ahora está pensando como el nuevo
rey de Israel. Porque él inmediatamente va, hermanos, buscando la dirección de Dios y como diciéndole, lo que Saúl debería de hacer, ahora David empieza a hacerlo. ¿Sí? Va él y le dice a Dios, voy a ir contra Keila. Porque él dijo, David pudo haber dicho, hermanos, una cosa muy simple, a mí no me corresponde, yo no soy el rey. Yo nomás tengo 400 hombres contra un ¿qué? Ejército muy grande. Pero ¿qué dice David? Va David, hermanos, ¿sí? Y lógicamente que se presenta o empieza a tomar, o Dios ya lo empieza a poner, hermanos, como el nuevo rey de Israel, como que ya Dios le dice, ya es hora de que empieces a tomar tu responsabilidad como el nuevo rey de Israel. Hermanos, podemos entender también, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué Dios ahora estaba, hermanos, actuando de esa manera con David? Hermanos, pues probablemente porque Dios ya había, ¿cómo se llama? Capacitado a David en esas pruebas tan difíciles que tuvo. Y ya era tiempo, hermanos, de que David que resurgiera y que las personas del pueblo de Israel lo empezaran a ver como el nuevo rey de Israel. Hermanos. Dios estaba interviniendo para que Israel pusiera su vista sobre el nuevo rey de Israel y empezara a crearle la fama que con el tiempo, hermanos, lo llevaría al reinado completo de Israel. Yo creo que eso era el propósito, hermanos, ¿verdad? Porque si ustedes quieren decir, ¿por qué no fueron con este Saúl? Hermano, Saúl no tenía más que la obsesión por matar a David, se había olvidado. No le importaban los demás pueblos, su misión estaba nada más en acabar ¿con quién? Con David. El pueblo no le estaba importando. Dios ya sabía que este Saúl, hermanos, no tenía mucho interés en defender al pueblo, él quería defender sus intereses personales. Y entonces David, hermanos, Dios interviene. Inmediatamente llega la noticia y David siente una responsabilidad natural como rey, como patriota, por liberar al pueblo, digo, a la ciudad de Keila, hermanos, de la opresión de los filisteos. Lo relevante aquí es que David ya no fue, hermanos, a buscar un apoyo humano, él va directamente buscando a quién, a Dios, ¿verdad? Para hacer los movimientos que él quisiera, hermanos, correctos. David consultó a Jehová, iré a atacar, le dice a los filisteos. ¿Y qué le responde Dios? Ve, ¿verdad? Ve a atacar a los filisteos. Pero hermanos, ¿qué pasa? Hay una observación ahí en el versículo 3. ¿Cuál es esa observación que queremos hacer? Pero los que estaban con David, hermanos, dijeron, he aquí nosotros estamos en Judá y dice que estamos con ¿quién, hermanos? Con miedo. ¿Cuánto más si nosotros fuéramos a atacarlos, dice, al ejército de los filisteos? Voy a preguntar, hermanos, el temor era muy natural en ese momento porque ellos solamente eran ¿cuántos? 400. ¿Cómo enfrentarían 400 hombres a un ejército muy poderoso, verdad? Sobre todo en mayor número que ellos. Esta reacción, hermanos, revelaría también la posición que David tenía, porque Saúl se iba a dar cuenta que los que estaban peleando con los filisteos eran la gente de David. Y entonces eso iba a revelar dónde estaba David escondido y lógicamente que el temor de los hombres que David tenía era que ese lugar fuera revelado y que Saúl fuera en contra de ellos. Pero David, hermanos, siente algo en su corazón y detiene, hermanos, su deseo de ir a atacar inmediatamente a los filisteos. Hermanos, ¿por qué David detiene ese pensamiento? ¿Por qué detiene sus deseos de ir a atacar a los filisteos? Por el reclamo que le hace su pueblo de que era muy peligroso ir. ¿Por qué lo hace? ¿Era natural, hermanos, el temor de los discípulos, digo, los seguidores de David? Sí, ¿verdad? Sí, ¿O no? sí.
Porque dijo, pues vas a revelar aquí, vamos a ser blanco fácil ¿de quién? De Saúl. Pero ¿qué hace David? Versículo 4. Escucha, David es conmovido, hermanos, y aquí hay una diferencia entre el pensamiento y el corazón de David y el corazón de Saúl. ¿Recuerdan ustedes qué pasó, hermanos, en el capítulo 16 capítulo 15 de Primera de Samuel? ¿Qué pasó? Esto lo vimos a profundidades, que Dios le dice que fuera y acabara ¿con quién? Con Agag, rey de Amalek, ¿recuerdan? Y le da órdenes bien específicas. ¿Por qué cambió, hermanos, Saúl la orden de Dios? ¿Por la presión de quiénes? De sus soldados, que le dijeron, ¿cómo vamos a desperdiciar esto, Saúl? Y Saúl cede a la presión de sus, ¿qué? Soldados. Hermanos, David no lo hace. Tal vez conmovido y tal vez pensando que a lo mejor sus trabajadores, sus soldados tenían algo de razón, él simplemente toma la decisión correcta. ¿Qué hace? Vuelve a ir a consultar ¿a quién? Adiós. A Dios. Versículo 4. ¿Qué le dice? Entonces David dice, volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Hermanos, ¿qué hizo David en el momento de duda? Volver a consultar. ¿Le hizo caso a los consejos de sus soldados? Aunque tenían mucha razón, él simplemente decide, yo creo, voy a conjeturar, no quiere decir que así fue. A lo mejor él fue otra vez delante de Dios y le dijo, Señor, mis soldados o mi gente me está diciendo que es peligroso que yo vaya porque es un ejército más poderoso, pero la razón más grande, Señor, no es tanto el ejército de los filisteos, sino que vamos a revelar nuestra posición, ¿verdad? Y Saúl se va a dar cuenta y vamos a ser atacados. En un momento de duda, hermanos, en un momento de que no encontraba David una respuesta, vuelve a ir a buscar la respuesta. ¿En quién, hermanos? Eso es relevante. Lo que Saúl debió haber hecho desde un principio, fíjense bien la diferencia entre la condición espiritual de una persona y la condición espiritual de otra. Uno, cuando no está en una condición espiritual aceptable delante de Dios, hermanos, se va a dejar guiar no solamente por sus dudas, sino por los consejos de otras personas. Un hombre conforme al corazón de Dios busca siempre las respuestas que, hermanos, en Dios, aunque surjan dudas en los corazones o en la mente de las personas. Y Dios simplemente confirma su palabra, ¿verdad? Déjenme decirles algo, hermanos. A veces hay cosas que Dios pide de nosotros que hagamos y en nuestra razón es algo como muy ilógico. ¿Cómo David iba a ir con 400 hombres a luchar con un ejército tan poderoso? Si juzgamos desde el punto de vista humano, esto es algo, ¿cómo le llamaríamos? ¿Arriesgado? ¿Tonto? ¿Qué dice Isaías 55:8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos o vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Cómo con tan poco David iba a hacer mucho? El Proverbio 22:4 dice, riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿A qué voy, hermanos? No necesitamos someter a la razón humana la palabra y los mandamientos de Dios.
No podemos. Si somos hombres de Dios, solamente nos queda confiar en su bendita palabra. Porque Él es un Dios sabio, es un Dios que conoce el mundo, el futuro, que conoce las circunstancias. Además, en su inocencia, en ese momento, Él era un Dios todopoderoso que David había experimentado de carne propia, hermanos, en su relación con Dios. Y lo que David sabía y entendía era que Dios podía hacer cosas maravillosas. Lo único que tenía que hacer ahora era ¿qué? Confiar en su palabra. Hermanos, vimos en el capítulo 17 de David cómo Saúl, perdón, cómo Dios estaba honrando la fe de David. Hermanos, Dios honra, escuchen bien lo que le voy a decir, Dios siempre va a honrar la fe de los que le obedecen. Dios siempre va a honrar la fe de los que le obedecen y creen en su palabra. Dios lo único que pidiera que cree en mí, confía en mí, ¿verdad? Voy a preguntarle algo. ¿Qué piensa usted de la palabra de Dios? ¿Cree usted que la palabra de Dios es efectiva en verdad? ¿Qué piensa? ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene cumplimiento? Sí. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué decimos eso, hermanos? Pues porque ya lo hemos experimentado, ya hemos probado y Dios es fiel, ¿no? Al final de cuentas, digo a cada uno de nosotros de diferentes maneras, pero Dios nos ha mostrado su fidelidad y siempre se cumple lo que Él dice. Déjenme les digo algo, miren. A veces la vida de un cristiano, hermanos, está llena de tecnicismos. ¿A qué voy cuando digo tecnicismos? Es que Dios es poderoso. Amén. Es que Dios es omnipresente. Amén. Es que Dios es... La fe mueve montañas. ¿Es cierto? Pero una cosa es decirlo, una cosa es expresarlo, una cosa es el entendimiento intelectual, pero otro es, hermanos, la plena convicción de las cosas. ¿Sí me entienden? Y muchos de nosotros hablamos simplemente, hermanos, de una manera técnica. No hablamos de una manera, hermanos, de la experiencia personal que hemos tenido con Dios. Por eso, muchas veces, hermanos, la vida cristiana parece simplemente una novela que se está viviendo, llena de cosas maravillosas, pero no de verdades, hermanas o hermanos, que en verdad fortalezcan nuestra fe y nuestra convicción de que el Dios que nosotros tenemos es real y es verdadero. Que tan real es la presencia de Dios en nuestras vidas como usted y yo nos estamos viendo en este momento. Que Dios tiene hoy el mismo poder que tuvo o tiene, hermanos, cuando abrió el mar rojo, y ese poder lo puede usar en sus hijos para tratar de abrir camino en cualquier circunstancia. Yo creo que si nosotros pasamos del tecnicismo, hermanos, a la experiencia personal, viviríamos confiados y por eso mostraríamos a que de repente hubiera dudas, iríamos simplemente buscando la respuesta de Dios para vivir, hermanos, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pregunto, ¿por qué solo si nosotros en verdad creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz o creemos que la palabra de Dios es que se lleva a cabo, ¿por qué simplemente no nos apegamos a ella? ¿Verdad? Voy a leer el Salmo 19, 7 y el 8, hermanos, para poder ver lo que la palabra de Dios es para nosotros. Y cuando Dios hablaba con David, David tenía ese convencimiento. ¿Qué dice el Salmo 19, 7? El testimonio de Jehová es fiel. Pero fíjese el resultado.
¿Qué hace? ¿Qué hace sabio? Al sencillo. Si yo cambio ley, la palabra de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es hermanos, cuál es el resultado? Que convierte el alma o transforma a las personas. ¿Mande? ¿Alguien dice algo? ¿Algo dijo? ¿Alguien quiere comentar algo? Hablaron por ahí. Sí, ok. Sigo. La ley de Jehová o la palabra de Dios es perfecta y fíjense el efecto. Convierte, puede transformar. Y es la palabra de Dios, hermanos. Lo que dice por eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y es, ¿cómo dice? Espada de dos. Es viva. Y Porque, hermanos, ¿quién la dijo? ¿Quién la dice? Aquí lo podemos ver con David. Es alguien vivo quien la otorga, quien la da, quien la produce. Y si es viva, puede producir, hermanos, porque no está muerta. Y si es viva, es digna de plena confianza. Y nosotros a veces vivimos una vida llena de tecnicismos sin entender que la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, para hacer las cosas diferentes en la vida de una persona. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice, alegran el corazón, efecto en la vida de las personas. ¿Qué efecto tenía, hermanos, en la vida de David cuando Dios le decía, ve, porque yo los voy a entregar en tus manos? El efecto que producía en el corazón de David, el efecto que producía, hermanos, en su persona de ir confiado a luchar, hermanos, para liberar a un pueblo, a una ciudad, hermanos, o a una comunidad, hermanos, con 400 hombres que parecía imposible la tarea contra uno de los ejércitos más poderosos de ese tiempo. ¿Qué puede producir o qué produce la palabra de Dios en nuestras vidas? Los mandamientos, versículo 8, los mandamientos de Jehová son, ¿qué dice? Rectos, porque hermanos, todo lo que estoy leyendo simplemente son como sinónimos. Los mandamientos de Jehová son rectos y ¿qué dice? Alegran el corazón. Yo me imagino que cuando Dios le dijo a David, ve, porque yo los he entregado, que dice en tus manos, ¿cómo se sentirá el corazón de David, hermanos? Pregunto, cuando usted lee el Salmo 23, ¿cómo se siente? Jehová es mi pastor. ¿Cómo Confiado, se siente? ¿Cómo se confiado siente? y confiado y alegre. Pero, hermanos, el decir, o la sonrisa de, tiene que ser el reflejo de lo que el corazón está sintiendo, ¿o no? Bueno, imagínese a David, escuchar de los vivos labios de Dios su bendita palabra. Si nosotros que la leemos en la Escritura, hermanos, el precepto de Jehová es puro, dice que alumbra los ojos. Cuando Dios le estaba diciendo, ve, todavía no iba David a la batalla. Cuando Dios le estaba diciendo, ve, porque yo he entregado o entregaré en tus manos a los filisteos. Hermanos, David, como dicen por ahí, ya me vi ganador. ¿Qué efecto, hermanos, hacía la palabra de Dios en el corazón de David? Hermanos, qué bueno fuera que la palabra de Dios en verdad hiciera ese efecto en el corazón de aquellos que la oímos. Cuando se predica en el púlpito, cuando se testifica, cuando se da un estudio, que en verdad esa palabra, ¿verdad? No por algo dice Santiago que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra, no tan solo, ¿qué, hermanos? Oidores. Oidores olvidadizos. Yo creo que el hermano Germán no me dejará mentir, pero cada vez que uno el domingo se para, hermanos, a predicar, yo creo, cuando menos el mío personal, y espero que el de nuestro hermano Germán sea el mismo, oramos para que el efecto de la palabra que estamos predicando, hermanos, toque el corazón de todos aquellos que están oyendo. Para que esa Así es, palabra hermano. transforme el corazón de los que oyen y le escuchen, hermanos. Sí, que lo mismo que hizo con David, hermanos, lo haga con nosotros cuando es predicada.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué dice el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está, ¿qué, hermanos? Su delicia, su gusto. Va y lee la Biblia con mucho esmero, ¿verdad que sí? Y en su ley dice, medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Apúntele para un mensaje, ¿verdad? Si se lo quiere echar después. ¿Verdad, hermanos? ¿Que da fruto? ¿Qué dice? A su tiempo. Fíjense nada más, el efecto de la palabra de Dios en el corazón de los hombres va a dar fruto. Como dio fruto en el corazón de David. Saúl no escuchó la palabra de Dios, no dio fruto en su corazón porque cerró su corazón y su mente, hermanos, cerró, puso el velo de su orgullo enfrente antes de humillarse a la voluntad de Dios, pero David no lo hizo. Y miren el efecto que causó en su corazón. El mismo Señor Jesucristo decía, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y todo lo que hacen, dice, va a prosperar. Hermanos. Sin duda es muy importante, hermanos. Vean ahora a David. ¿Por qué estoy enfatizando esto, hermanos? Dice, hermano, esto a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Sí estamos con lo que estamos viendo, hermanos, porque David era un hombre completamente. Si antes era entregado a Dios, David iba a ser ahora un hombre completamente diferente. David iba a estar huyendo, hermanos, ahora, pero bajo la dirección ¿de quién? De Dios. Voy a leer el versículo 6, que dice lo siguiente. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Amalec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Yo quisiera, hermanos, o pensando varias veces, que a lo mejor ese versículo estaba fuera de lugar. Pero no porque esté fuera de lugar, sino yo estaba pensando eso. Y me voy a atrever, hermanos, a desarrollar la secuencia de los versículos y voy a acomodarlo en otro lado. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Amalec, huyó de David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y David consultó a Jehová, versículo 2, y le preguntó, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Quedaría incrustado ahí? Bien, ¿verdad? Sí, hermanos, porque se necesitaba el efod y se necesitaba el sacerdote. ¿Para qué? Consultar a David. Aunque yo no tengo la menor duda, hermanos, que probablemente Dios podía hablar directamente a David. Yo quiero imaginar que se seguían los protocolos que Dios había establecido, que a través del sacerdote vestido de efod, él consultaba ahora al nuevo rey de Israel. Yo creo que Abiatar vino, hermanos, con el efod a David y le dijo, tráete el efod, Abiatar, y consultemos a Jehová y pregúntale, ¿voy a ir contra los filisteos? Pues sí me dice que sí, David, que vayas en contra de los filisteos. Y sucede lo de los 400 hombres que le dicen, David, pero ¿cómo con 400? Vamos a ir a atacar a muchos. Y además Saúl se va a dar cuenta. Y David en la duda vuelve otra vez a través de Abiatar con el efod, hermanos, a consultar a Jehová. Y Jehová le da la segunda respuesta, que vaya confiado, porque él lo había entregado en las manos de David, hermanos. Bueno, si no es así, discúlpenme. Es una loquera mía, ¿verdad? Pero yo creo que probablemente ese 6 vive incrustado entre 1 y 2, hermanos. ¿Qué pasó entonces con David, hermanos? Pues pasó lo que David temía. Versículo 7. Y vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Voy a leer hasta el versículo número 12. ¿Alguien me quiere ayudar a leer, hermanos, por favor, para descansar un poco? Yo, hermano, si gusta, dice la palabra de Dios,
Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: traed el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído a tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Qué malvados, ¿verdad? Malagradecidos. Sí. Ok, pero Dios estaba en todas estas cosas. Ok, lo que David temía pasó, ¿verdad, hermanos? Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Y entonces dijo Saúl, fíjense bien lo que dice: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Recuerden que las ciudades eran amuralladas en aquel entonces, ¿verdad? Este acontecimiento, como vimos, hermanos, no podía ser ignorado por Saúl definitivamente, porque, hermanos, no solamente le llegó la noticia de que de que David estaba en Keila. Yo creo que le llegó la razón más bien porque David fue y venció a este ejército de los filisteos. Y esa gran victoria corrió inmediatamente, hermanos, y fue cuando le dijeron las malas vibras o los malos aconsejantes de Saúl que David, hermanos, estaba en Keila. Curioso. ¿Cómo no le importó, hermanos, a Saúl la victoria de David sobre los filisteos? ¿Cómo no le importó? Nomás para que vean ustedes el grado de odio que Saúl tenía contra David. A él no le importó ni siquiera, hermanos, que la ciudad hubiera sido librada de los filisteos, al igual que los de Keila tampoco, ¿verdad? ¿Podría ser ignorado? No, hermanos. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla, no para descender en contra de los filisteos. ¿Para qué? Para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Saúl ve una oportunidad y convoca a su ejército y dice que a todo el pueblo. No solamente, voy a decirlo así, no solamente eran los que estaban formando el ejército, sino todos aquellos que tenían bola negra también. Vamos a decirlo así, porque él quería de una vez por todas acabar con David y poner sitio a Keila, pensando que David, hermanos, no podría salir de la ciudad. Hay una frase, hermanos, que a lo mejor me voy a tener un poquito en ella, y es la frase del versículo número 7, hermanos, que dice lo siguiente. Dice: entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Yo primero puse hasta con letras grandes, porque en ese momento que estaba leyendo vino a mi mente una chispa de enojo y de indignación increíble de cómo cómo Saúl estaba diciendo estas palabras. Y puse así: el cinismo de Saúl, hermanos, de seguir pensando que era Dios quien lo estaba entregando en sus manos. Cómo él estaba
pensando en estas cosas, si él había derramado sangre inocente, yendo aún en contra de los propios sacerdotes de Dios. Y estuve pensando, hermanos, cómo el enemigo puede volcar el corazón de una persona con tanto odio para tratar de atacarla. Cómo el enemigo de Dios trata a toda costa de obstaculizar sus planes. Déjeme decirle algo. Muchas personas no ven las pruebas, hermanos, como algo que viene de parte de Dios. Analicemos a Saúl. Saúl, hermanos, fue elegido por rey por los hombres. David fue elegido por Dios. Tal vez eso hace la diferencia, hermanos, entre una persona y otra. De que a veces, hermanos, es la carne antes que lo espiritual. Voy a lo siguiente. Lo mismo hicieron los judíos, hermanos, persiguiendo a Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Guiados por quién? El pueblo de Israel, el Sanedrín o el séquito religioso del pueblo de Israel se ostentaban que todo lo que estaban haciendo era de parte de quién? De Dios. Jesús los enfrenta y les hace, hermanos, los cuestiona y revela sus verdaderas intenciones y los deja como un grupo religioso lleno de cinismo porque pensaban que todo lo que estaban haciendo lo hacían en el nombre de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 23, vemos al apóstol Pablo haciendo exactamente ¿qué, hermanos? Lo mismo. Él perseguía a la iglesia y dice que él era un hombre celoso de Dios, ¿verdad? En su testimonio. Y le habla a los judíos y les dice que así como ellos estaban siendo celosos de un Dios, así estaba Pablo, pero estaba equivocado. ¿Qué pasó, hermanos, con la pseudoiglesia de la Edad Media? La que se decía iglesia del Señor Jesucristo. En el periodo más terrible, yo creo, de la historia de la iglesia, un grupo levantado, hermanos, por un grupo religioso falso, ¿verdad? Dirigido por Satanás, llamado la Santa Inquisición. Todas sus barbaridades que hicieron, las hicieron en el nombre de ¿quién? De Dios. Pensando que le estaban haciendo, hermanos, un favor ¿a quién? A Dios. Cuando eso era totalmente, ¿qué? Falso. Yo me pregunté y me pregunto, hermanos, ¿en qué cabeza cabe que alguien que ha desafiado a Dios, llámele quien quiera ser, desobedeciéndolo, desobedeciendo su palabra, no sujetándose a sus mandatos, piense que todas las cosas que está haciendo las hace en favor de Dios? O que todas las cosas que él cree que hace en favor de Dios, Dios está de acuerdo en ello. Por eso dije, ¿qué cinismo? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos y a los judíos? ¿Vosotros sois qué? ¿Qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué estaba haciendo Saúl, hermanos? Persiguiendo a David, el ungido de Dios, tratando de matar. Pues la voluntad del diablo. Porque él ha sido homicida, dice, desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Influenciado por el diablo o influenciados por el diablo, piensan esto, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque Saúl se presta
para una aplicación que quiero hacer en esta noche. ¿Cuántas personas están fuera de la iglesia, hermanos, y cuando usted los visita y cuando usted habla con ellos, le dicen que ellos están bien con Dios y que ellos nunca van a dejar a Dios? Yo puse aquí, no todo lo que brilla es oro. No todas las oportunidades de un aparente éxito las envía Dios. Escuche, podemos desear algo pensando o suponemos que estas oportunidades es Dios quien las está proveyendo, pero en verdad no es así. Como vemos a Saúl, esto no puede ser cierto. ¿Usted cree que Dios estaba ayudando a Saúl para matar a David? Pregunto. No. No, Una persona que no obedece a Dios, una persona que está fuera de la voluntad de Dios, una persona que no se congrega en la iglesia para glorificar a Dios, ¿puede estar bien con Dios? no, Pregunto, hermanos. no, Lógicamente, que si ellos están viendo que estas son oportunidades, se tiene que analizar perfectamente bien cuáles son esos verdaderos propósitos que elevan sus bocas a hablar de Dios. Dios, hermanos, escúcheme lo que le voy a decir, actúa, si en verdad somos sus hijos o aquellos que se dicen hijos, las pruebas que Dios pone, hermanos, en la vida de los creyentes o los aparentes creyentes, es simplemente para poder revelar el corazón de los hombres. Cuando Dios puso la primer prueba, el primer mandato en el capítulo 13, hermanos, a Saúl, fue una de las primeras pruebas que le pidió. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué pone Dios esas pruebas, hermanos? Pues para revelar el corazón de los hombres. Dios puso esa prueba, hermanos, ¿para qué? Para ver el corazón expuesto de lo que en verdad era Saúl. Le vuelve a poner otra prueba, hermanos. ¿Y qué pasa? Pues revela completamente cómo estaba su corazón. Hermanos, y cuando Dios pone pruebas en la vida de las personas o de los creyentes, no es más que para que revelen sus corazones. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque saben una cosa, yo en un principio como pastor siempre pensé, ¿qué hice mal porque las personas se vayan de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal nosotros, yo como pastor, para que se vayan de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo la iglesia mal para que la gente se vaya de la iglesia? Lo que ellos no han entendido, que Dios ha puesto una prueba en sus vidas, hermanos, ¿saben para qué? Para revelar sus propios corazones. Ellos no entienden, como Saúl, que Dios está poniendo una prueba para que revele su corazón, no solamente para él mismo, sino para que Dios vea y nos dé testimonio de cómo están sus corazones. Y que todas esas cosas que ellos están revelando, hermanos, no es más que el principio de la caída que en realidad ellos van a tener. ¿Sí me entiende? Y a veces nosotros, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hice yo para que él no lo hiciera? ¿Qué hice contra esta familia? ¿Qué hice contra aquella persona? Hermano, cuando alguien se empieza a alejar de la iglesia, es como cuando Pablo habla de este joven, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me va. Que dice que Demas, lo abandonó Dimas. ¿dónde? Demas. Dimas, Dimas lo había abandonado. Dice, amando más que el mundo. los del mundo. Ve más. Demas, cierto, gracias. Además, tengo tantas cosas en la cabeza que no me acuerdo. Si no, Perdónenme. de repente se nos va Demas, me ha dejado, decía Pablo. Ajá. Demas ¿qué dice? Abandonado. Amando más, ¿qué dice? Dimas. El mundo. Pero hermanos, cuando llegó a ese punto Demas, al igual que Saúl, por eso Dios después se encarga de él, en 1 Crónicas 5, ¿verdad? Nos va a dar el resultado. Capítulo 31 de 1 Samuel. No es más el resultado de algo que ya había antes. Hermanos, vemos nosotros a Saúl tan lleno de odio, separado de Dios,
pero es el resultado de algo que ya venía. Dios simplemente con las pruebas reveló el corazón de Saúl. Dios con sus pruebas revela el corazón de aquellos hombres, hermanos. Y estamos viendo en verdad, ¿verdad? Que aunque ellos mencionen a Dios, aunque ellos digan que piensan en Dios, hermanos, el decir y pensar en Dios no significa que usted y yo en verdad estemos bien con Dios. No. ¿Qué significa olvidarse de Dios entonces? Saúl se había olvidado de Dios, hermanos. Esas personas que terminan yéndose de la iglesia simplemente se han olvidado de Dios y a veces quieren buscarle la culpa al pastor, a la iglesia. Hermanos, Saúl buscó mucha culpa. Saúl hacía culpable a David de lo que a él le estaba pasando cuando en verdad el más culpable de todos era su corazón. No era David. Esas personas cuando se van de delante de Dios, cuando abandonan las iglesias, hermanos, la culpa no es más que de ellos mismos. Porque es el resultado de lo que estaba pasando en sus corazones tiempo atrás, hermanos. No es la culpa de nadie. David no tenía la culpa de lo que era Saúl. La iglesia no tiene la culpa de lo que una persona es delante de Dios, hermanos. El pastor no es culpable de una persona se vaya de la iglesia. La iglesia no es culpable cuando alguien abandona la iglesia. Es que esos hombres se han olvidado de Dios, aunque ellos digan, amados hermanos, que yo estoy bien con Dios, que yo no me he olvidado de Dios, hermanos, eso es una mentira. Le voy a decir por qué. ¿Qué es olvidarse de Dios? Y se lo voy a leer. Olvidarse de Dios significa que una persona ya no le esté dando la honra y lo que menos tenía Saúl es honrar a Dios, hermanos, porque nunca lo quiso obedecer. ¿Qué es olvidarse de Dios, hermanos? Es ya no servirle más. Lo que no hizo nunca Saúl, hermanos. Saúl ya no estaba sirviendo a Dios, servía a sus propios intereses. Ya no respetaba la palabra de Dios porque me temo a decir que inclusive, hermanos, buscaba a Samuel para perjudicarlo. Cuando ya tal vez le llegaban a decir, ¿por qué no consultas al profeta Samuel de vuelta? Ojalá, yo creo que Saúl, si tú, ¿cómo se llama? Consultas al profeta, a lo mejor puedes volver otra vez a tener comunión con Dios. Sí, hermano, se cerraba. Se cerró. Ya no respetaba a Dios, ya ni siquiera le obedecía. Ya no era su prioridad en él. Ahora él era más importante que lo que Dios pensaba. Sí, hermanos. Al igual que Saúl, déjeme decirle algo. Cuando ya, hermanos, él dice, no, yo creo en Dios, yo sé en Dios, Dios me lo ha entregado en sus manos. Hermanos, Saúl cayó, hermanos, en el estatus de los necios. Cuando una persona, hermanos, es necia, ya no da ni para atrás ni para adelante. ¿Sabe por qué? Porque llegó Saúl a pensar que lo que él estaba haciendo era lo Mejor. correcto. Cuando uno va, hermanos, a veces dice la iglesia, es que el pastor no va atrás las ovejas, sin saber que el pastor ya les habló por teléfono, ya trató de hacer contacto con ellos y la respuesta que nos han dado a nosotros como pastor dice, pastor, no hay ningún problema, yo estoy bien con Dios. Cuando ya caen en la necedad, hermanos, y luego déjele digo una cosa. Probablemente alrededor de, Dios, de Saúl, había personas que lo aconsejaban. Déjeme decirle, cuando una persona da principios de una caída, se va de la iglesia, hermanos, y el diablo es tan astuto que le pone a personas que también salieron de la iglesia.
¿Cuál será la plática de entre ellos, hermanos? Juzgar a la iglesia. Ah, ya no vas a la iglesia y le vas a decir, no, ya ves, por eso yo me salí de ahí también, porque son unos hipócritas, ¿verdad? El pastor nomás habla de pecado. Me caen gordos. No me quieren a mi muchachito. Qué bueno que te... Y ya caen en la necedad, hermanos. Cierran su corazón y ya no hay razón que los haga volver atrás. ¿Y qué pasa? Nunca más los volvemos a ver por la iglesia, hermanos. Esta es una aplicación que no quería dejar pasar. A lo mejor no tiene mucho que ver con, pero sí, hermanos, así era Saúl. Así era Saúl. Puso a David como culpable de lo que él estaba pasando, sin darse cuenta, hermanos, que el que se estaba endureciendo era ¿qué? Su corazón. Cuando una persona dice, es el pastor y es la iglesia, lo único que quiere es excusas, hermanos, para convertirse en una persona necia, endurecer su corazón y cerrar los oídos al Espíritu Santo de Dios. Y lo único que se llenan es de orgullo, hermanos. Qué triste es estas cosas. Bueno, ¿algún comentario, hermanos? ¿Algo que ustedes quieran decir? ¿Quién era culpable de que Saúl estuviera así? ¿Dios? Él mismo. ¿David? ¿Por qué generó tanto odio en su corazón? ¿Qué motivos tuvo? El haberse olvidado de quién. Dios. Hermanos, cuando alguien abandona la iglesia, cuando abandona el camino, nadie tiene la culpa. Simplemente se han olvidado de quién. De Dios. Podrán decir lo que quieran, pero solamente son las circunstancias o las evidencias de una caída que ellos han tenido, hermanos. Porque cuando Demas llega, cuando Pablo dice esto, lo hace muy claro. Demas abandonó a Pablo porque amó que el mundo. Cuando alguien deja la iglesia, hermanos, no es porque igualito que él, porque aman al mundo y dejan de amar al Señor. Pero esto es el resultado de algo que ya estaba pasando en sus vidas, hermanos. Dios los puso sobre la prueba y ellos pensaron que la prueba era algo malo para sus vidas. Se reveló Dios su corazón y, hermanos, y a fin de cuentas, como dicen por ahí, mostraron el cobre. Esas eran las personas que en verdad eran. No eran hombres que en verdad amaban a Dios. No eran hombres que glorificaban a Dios en verdad. Ok, sigo adelante. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Aquí me baso yo, hermanos, en lo que les dije anteriormente. Y dijo David, Jehová Dios de Israel estaba consultando. Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. Fíjense bien. No solamente iba a destruir la ciudad, sino porque David estaba ahí, a todos se los iba a llevar. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Y dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, sí te van a entregar, hermanos. Desde luego todo esto, como vemos del versículo 9 al 12, hermanos, Dios inquietó el corazón de David y inmediatamente fue y de vuelta consultó a Jehová, ¿verdad, hermanos? De la manera tradicional, como un sacerdote, perdón, consultaba a Dios para el rey, ¿verdad? Saúl iba a venir tras de sí, iba a descender, pero los de Keila lo iban a traicionar o lo iban a entregar, hermanos. Como yo les dije al principio,
qué malagradecidos eran estos ingratos, ¿verdad, hermanos? Cómo después de haberlo salvado, no guardaron a David y no lo defendieron. Ok, pero ¿qué hace David, hermanos? Inmediatamente, por voluntad de Dios y por dirección de Dios también, hermanos, él abandona la ciudad de Keila y se va al desierto de Sif. Sí, Ahí, ¿perdón? no, que se va a hacer. Así, entonces, ahí ustedes en el mapita que les mandé, hermanos, en las notas, pueden ver cómo está, ¿verdad? Ahí, y para que más o menos entiendan dónde David ahora iba a, ¿cómo se llama? A jugar al gato y al ratón con este hombre. David va al desierto de Sif. Voy a leer el versículo 13 y 14. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como ya 600. Ya David había ganado 200 hombres más. ¿Cómo lo hizo? Hermanos, no sabemos, pero esto quiere decir que la fama de David estaba empezando ¿a qué? A A crecer, descender. ¿verdad? Cómo Dios ya lo estaba revelando como el futuro rey de Israel, cómo Dios estaba empezando a darle gracia delante de las personas. Ahí estaba ya incrementando él su ejército. ¿Dónde voy? 13. Ok, David entonces se levantó con sus hombres que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, ¿verdad? Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y dice, y desistió en ese momento de salir. 14. David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sib. Lo buscaba Saúl todos los días, pero fíjese bien, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces, cosa curiosa, versículo número 16, hermanos, dice que viene Jonatán, ¿verdad?, a buscar a David, a Ores, dice, y fortaleció su mano en Dios. David escapa, hermanos, al desierto de Sif, al sur de Israel. Y aquí, hermanos, en este desierto, quiero que entendamos una cosa. No eran como las dunas que nosotros conocemos como el desierto del Sahara, sino era una región montañosa, hermanos, y valles áridos, no sé, y rocosos. ¿Alguna vez usted ha viajado a Monterrey, entre San Luis y Saltillo? Hay una recta tremenda, hermanos, que le llaman el altiplano. Y es un lugar semidesértico. Hay muchas acacias, hay huizaches, es muy polvoroso. En la noche hace un frío tremendo. En las mediodías hace calor en ese pedazo de ahí. Ahí hay montañas también, hagan de cuenta ese tipo de paisaje, porque nosotros pensamos, ¿cómo David se escondía en el desierto? Es que no era un desierto prácticamente arenoso, sí era árido y era muy rocoso. Y ahí también había, como en la cueva de Adulam, había muchas cuevas donde David podía esconderse junto con sus personas. Pues imagínense esconder un ejército de 600 personas, hermanos. No cabe duda que la mano de Dios guardó a David para que Saúl no lo encontrara, ¿verdad? Porque esconder 600, hermanos, no. Pero hubo otra persona que sí la pudo encontrar, llamado Jonathan, ¿verdad? Qué curioso. ¿Cómo es? O David se dejó encontrar por Jonathan, ¿verdad? Y Dios quiso que Jonathan lo encontrara. Dice que entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, dice, y fortaleció su mano en Dios. Aquí quiero nada más, hermanos, que nos preguntemos algo. ¿Cómo es que se levanta Jonathan, hijo de Saúl, y viene a David a Oros y fortaleció su mano en Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Por qué fue a visitarlo? Piensen.
Si ustedes fueran Jonathan con la historia que Jonathan trae con David, ¿por qué irían a buscarlo ahí? ¿Cuál sería su intención en buscarlo? Am, Probablemente Jonathan quería, pues, como animarlo o darle pues sí, animar a David de que, pues, en realidad todo lo que él estaba pasando era un propósito que Dios tenía para el rey David. Y por eso quizá fue a buscarlo y pienso que fue pues a darle porras. Echarle porras, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Pues yo creo, hermano, que en los otros capítulos anteriores, pues vimos que ellos como que se amaban mucho, como si dice allí que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y entonces yo creo que Jonathan sabía por todo lo que estaba pasando David y justamente pues por eso fue a visitarlo y a fortalecer, porque es bueno que a veces cuando estamos pasando por un problema, nos confortamos cuando tenemos una visita pastoral o una visita de los líderes o de los hermanos. Y yo creo que la visita de Jonathan alegró más su corazón de David y, y porque yo creo que se amaban mucho como amigos, eran así bien cuates los dos, ¿no? Ok. Voy a leer versículo 16 al 18 y seguimos platicando de eso, ¿ok? Y me dan sus opiniones. Llega y dice, y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y fíjense lo que le dice, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonathan volvió a su casa. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Mm. Esa nos da una razón de por qué lo fue a visitar, ¿no? Sí, confirmarle que Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, lo sabe. ¿Qué fue buscando? ¿Recuerdan que ya en el pacto que hicieron en el capítulo 20, hermanos, qué le dijo ahí? ¿Que guardara a quién? Que cuando él reinara, guardara a quién, a su familia, ¿verdad? Ujú. Estaba ratificando el pacto aquí, sabía perfectamente, pero fíjense en qué posición se pone Jonathan. Dice, tú vas a reinar, mi papá está plenamente seguro. Saúl sabía que David había sido ungido por Samuel. Pero fíjense cómo se pone Jonathan. Dijo, y yo voy a ser segundo en lugar de... Qué curioso, ¿no, hermanos? ¿Esto podría ser posible esto? Pregunto. ¿Podría ser el heredero al trono de Saúl el segundo de David? En apariencia sí, hermano, pero recordemos que Dios ya le había dicho que no, que ninguno de los hijos de o la descendencia de Saúl iba a heredar el trono. Simple y Sí. sencillamente. Eso sería el punto, ¿no? Porque él dijo que sería el segundo, pero si regresamos atrás, Dios ya le había dicho que su descendencia iba a desaparecer totalmente. Ajá. Entonces, Dios ya tenía un plan perfecto para la vida de David y de su Entonces, descendencia. ¿qué nos dice entonces esto, hermanos?
Podría ser, pastor, que, pues, como comentó el hermano ahorita, no habla quizá de que después de ser rey David iba a ser el rey Jonatán, sino que después Seguro. de ser grande, David, que sería el rey, pues sería el segundo en mando en este caso. ¿Alguien quiere comentar otra cosa, hermanos? Yo les voy a dar mi opinión personal. No quiere decir que esta sea la correcta. Yo creo que Jonathan simplemente le estaba mostrando a David que él iba a sujetarse, hermanos, a su reinado. ¿Me explico? Dijo, mi padre sabe que tú vas a ser el rey y yo me sujeto a ti. Como diciéndole, yo no voy a hacer nada en contra tuya, ni voy a apoyar a mi padre en ninguna cosa. Cuando tú reines, yo me voy a sujetar completamente a ti. Dios había escogido a David como rey, hermanos, y simplemente Jonathan estaba dispuesto a someterse al liderazgo del próximo rey. Yo era el heredero al trono, pero yo no quiero el trono. Yo voy a ser segundo después de ti. Yo me sujeto totalmente ¿a quién? A ti. Que David no viera ningún peligro en su amigo, que Jonathan no estaba ni lo más mínimo de acuerdo con lo que su papá pensaba y que él simplemente, cuando David reinara, él se iba, ¿qué, hermanos? A sujetar a él. Lo va buscando como reafirmando aquel pacto que hicieron en el capítulo 20, de que David, hermanos, cuando llegara al trono, pues respetara a su familia, ¿verdad? Y en este caso, si él vivía, porque no sabía que iba a morir más adelante, hermanos, él simplemente se iba a sujetar a, a David o a la voluntad de Dios. La pregunta es si este Jonathan estaba dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios y de David, hermanos, ¿por qué Saúl no se sujetó simplemente a la voluntad de Dios? ¿Por qué se opuso a ella? Pues más por una simple y sencilla razón. Porque ese era el carácter de Saúl. Era un hombre, hermanos, que no podía concebir la idea de perder todos sus privilegios como rey de Israel. No concebía, hermanos, la idea de perder el respeto del pueblo ni de los ancianos de Israel. ¿Qué pasó después? Anduvieron jugando al gato y al ratón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Versículos del 19 al 20. ¿Algún comentario más, hermanos? Ese es mi comentario personal, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo creo que simplemente fue, hermanos, yo soy tu amigo y me voy a sujetar a la voluntad de Dios y me sujeto a ti como rey o el nuevo rey de Israel, porque mi papá sabe que tú eres el nuevo rey, yo lo reconozco, me sujeto, yo voy a ser segundo después de ti. Está bien, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Si alguien tiene otra, con todo gusto podemos escuchar. ¿Hay alguien más? Yo, yo digo que por la amistad que tenía, pues Jonatán estaba también como que mostrando su apoyo al rey David, pues al amigo, y Sí. pues como estaba, pues el papá estaba en contra de David, pues y también ahí pues como que yo creo que ahí como que se estaban aliando, ¿no? Porque ya vemos que Saúl pues también quiso matar a su propio hijo, entonces pues aquí ya hacen como una alianza, ¿no? Entre amigos, de estar pues ahora sí que siempre juntos, y entonces por eso que imagino pues a lo mejor ya David cuando tomara su trono, ¿no? Su reinado, pues a lo mejor lo iba a poner a cargo de tal vez del ejército, ¿no? De Ajá. David, yo quiero Pre- pensar. Pregunto una cosa ahorita con lo que el hermano está diciendo. Hermanos, ¿ustedes creen que si la historia hubiera sido diferente, en verdad David hubiera puesto como su segundo a Jonathan? ¿Qué piensan No, ustedes? ¿Qué piensan? Quizás sí, porque era su amigo y lo ayudó en todo momento. Y si la Biblia está hablando que lo quería más que el amor de una mujer, quizás sí, pero es difícil para, para ya hablando de reinar. Pero también quería comentar otra cosa.
Sí. Respecto a lo que usted estaba preguntando, que aquí hace unos minutos atrás, usted estaba comentando si la palabra de Dios se cumple. Aquí lo vemos claramente que la palabra de Dios se cumple, es eficaz. eh, si Dios dice algo, lo hace. Y entonces aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Y Jonathan ve que David le da gracia en todo lo que hace. Dios está con David, lo acompaña, lo ayuda, lo conforta, lo fortalece. Dios cumple su palabra. Entonces, sí, humanamente está Saúl, está Jonathan, pero lo más importante es la palabra de Dios, el diseño que tiene Dios para con el hombre y en este caso para con David. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué pasó entonces después? Seguimos. Si no quieren comentar más, seguimos adelante. ¿Está bien, hermanos? Empieza el juego entre yo voy a llamarlo así, entre el gato y el ratón, si se puede llamar de esta manera. Voy a leer el versículo 19 y 20. ¿Qué pasó? Después subieron los de Zip, yo creo que se estaba refiriendo a los de Keila, ¿verdad? Para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores o en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Y vuelvo a lo mismo, hermanos, en el versículo, es traicionado por los de Keila, pero Dios es advertido y David se escapa. Guiado por Dios, hermanos, guiado por Dios, siempre David estuvo un paso adelante de Saúl, ¿verdad? Dice el versículo 21 al 26. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová. Ahí está otra vez el cinismo de este hombre, mencionando a Dios como si en verdad todo lo que estaba haciendo, Dios estaba muy de acuerdo con lo que él hacía, ¿verdad, hermanos? Qué bárbaro. Y habéis tenido compasión de mí. Vayan ahora y asegúrense más y conozcan y vean el lugar donde se esconde y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observen pues e infórmenme de todos los escondrijos donde se oculta y vuelvan a mí con información segura y yo iré con ustedes y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Dice, y ellos se levantaron y se fueron así, en versículo 24, delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, en el desierto arábico, ¿verdad? David se movía y andaba de un lado a otro, hermanos, y ¿cómo se llama? Y andaba David huyendo. Esto nada más de un lado para otro, tratando de evitar encontrarse con él. Y desde luego yo creo había otras cosas también. Ok, pero hermanos, dice que Saúl iba de un lado del monte y David con sus hombres al otro lado del monte y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. Llegó un momento, hermanos, fíjense bien, que la estrategia de Saúl le estaba empezando a dar frutos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo 27, hermanos. La providencia de Dios. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. 28. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamá Lecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Hermanos, Sala Hamad Lecot, peña de divisiones. Cómo Dios, hermanos, en su providencia, seguía protegiendo a David y movía sus piezas. Entra una irrupción. ¿De qué tamaño sería la irrupción de los filisteos otra vez al país, hermanos? Habían querido entrar por Keila, no pudieron porque David los detiene, pero entran por otra parte del país tratando de pasar a la tierra de los
de los israelitas, hermanos, o del pueblo de Israel, hermanos, y en este momento a Saúl simplemente le preocupa. ¿Cómo no fue a defender a Keila? ¿Cómo quería destruir a Keila? Ahora, hermanos, Dios cambia su pensamiento y deja de perseguir a David cuando ya lo tenía cercado, hermanos, y regresa, lo deja de perseguir y se va a luchar contra los filisteos. La mano y la providencia divina, hermanos. No cabe duda que Dios está en control absolutamente de qué, de todo. Y estaba en control de la vida de David. Y hermanos, y sin duda también siempre estará en control de nuestras propias vidas. ¿Algún comentario, hermanos? Voy a concluir leyendo el Salmo 54 y del versículo 1, y voy a tomar algunos pasajes, hermanos, para nada más pensar. Se cree que este Salmo 54 fue escrito por David en una de estas andanzas, hermanos. Y dice así: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Versículo 2. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Versículo 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. Fíjense cómo estaba confiado David. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mi enemigo. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Voy a pedirles que meditemos en lo siguiente. Este salmo es el reflejo del nuevo David, hermanos, que ahora estaba huyendo de Saúl. Estaba huyendo, hermanos, bajo la dirección y la voluntad divina. Y lo expresa en el salmo. Voy a preguntar algo a ustedes, hermanos. ¿En verdad usted ha tenido algunas experiencias tristes en su vida como creyente, como las ha tenido David? ¿Alguna vez usted ha fracasado en ellas? ¿Le han servido de algo? ¿Lo han acercado más a Dios o lo han alejado? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Nos han servido todas esas experiencias que hemos tenido, igual que a David, para llevarnos a un plano mayor y diferente? ¿Acaso ahora, por todas esas cosas que hemos sufrido, nos han dado una perspectiva diferente de lo que es Dios, hermanos? Pregunto. Sí. Sí, hermano. Sí, Usted, perdón, ¿usted se considera más maduro hoy por sus experiencias con Dios? ¿Sí? Yo creo que vamos al paso, pero ahí vamos. Sí, vamos muy al pasito. Las experiencias, vamos a paso con las experiencias porque pues tal vez no lo pasamos como David, pero pues sí, algo semejante. Y esas experiencias nos ayuda. Es como nos dice aquí la predicación. A veces vienen esas experiencias malas o buenas. Es una para alejarnos, otra es para acercarnos, pero pues sería mejor acercarnos más a pesar de esa mala o buena experiencia, podemos decir, pues a la vista humana podemos decir que es mala, pero en sí es buena porque es un medio donde Dios pues nos prepara, podemos decir, y es por eso que Dios nos está preparando por medio de esas malas experiencias a visión física, pues, pero a visión de Dios es lo que Dios nos pone, ¿no? Nos va preparando pues a pasar y pues que nos acerquemos más a Él, porque pues en sí lo fácil sería es alejarnos, pero pues
lo bueno es que por esas experiencias aprendamos. Dice, de los errores cometidos debemos de aprender y seguir pues adelante y ya no cometerlos. Pero esa es mi experiencia yo en este Ajá. tiempo con Dios. Y pues sí, o sea, bueno, a mí por mi parte sí me ha ayudado, pero no sé de los demás. El hermano Storgio usa la palabra malas experiencias. ¿No serán buenas experiencias? ¿Alguno de ustedes en todas esas experiencias, o les pregunto, la Biblia no nos dice, pero ustedes creen que en todo esto que sufrió David, hermanos, desde luego no lo vemos un hombre completamente diferente. ¿Ustedes creen que David alguna vez llegó a pensar en abandonar a Dios, a morir? ¿Alguna vez usted por algún problema ha pensado en abandonar el camino del Señor? No, Por No, mi parte ninguno. sí, por mi parte sí, soy sincero, la Hasta ahora verdad que no. sí. Yo voy por mi parte sí, yo no lo puedo decir que no, porque yo sé que sí, porque si llega ese tiempo, ¿no? Ese momento donde a veces dices, pues, ¿para qué, no? Porque sí llega a suceder, yo lo sé, que porque a veces, bueno, decimos o pensamos, bueno, yo pensaba en ese tiempo, digo, es que por qué uno pasa diferentes situaciones que Dios pues nos pone, y ahorita ya lo puedo expresar así, pero cuando estamos empezando, sí, sí, tristemente, pues sí, uno quiere alejarse y dejar todo, pues, ahí, y, pues dice, preferir al mundo, pero pues no es así. Es como he dicho, esa o mala experiencia a vista humano, podemos decir que sí, a veces nos como que nos quiere alejar, pero pues sí, ahí donde entra Dios, ¿no? A trabajar, pues con nosotros, y es ahí donde pues vemos la mano de Dios, así como David. Yo creo que David pues también lo pasó, y pues vamos, ahora sí que adelante, vamos siguiendo. Yo digo que sí, llega de cierto momento, cierto punto donde pues sí uno sí quiere alejarse. Por mi parte, no sé los demás, pero yo por mi parte sí, yo digo que sí, pero pues Ok. cada quien, ¿verdad? Tiene su diferente historia. Experiencias con Dios. Definitivamente que sí. Hermanos, aprendamos una cosa. Debemos aprender de todas esas cosas que pasan en nuestra vida, pero cuando estemos pasando como una situación que David pasó, yo creo, hermanos, que algo que ayudó a David simplemente fue ir delante de Dios, porque él decía, ¿qué he hecho mal? Le llegó a decir a Jonathan, ¿qué error he cometido yo para que me esté pasando estas cosas? Es cierto y puede ser válido ir a Dios para decir, ¿por qué yo? Pero le voy a decir una cosa. Cuando estemos pasando por la prueba o estemos pasando por una situación tan difícil o adversa, hermanos, no vayamos delante de Dios a decirle, ¿por qué yo? Mejor vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, cierto, estoy sufriendo, pero ¿cuál es el propósito? Propósito, así es. ¿Cuál es el propósito del que yo esté sufriendo o pasando por estas cosas? Porque, hermanos, debemos entender que si Dios está permitiendo cosas en nuestras vidas es porque Él tiene un propósito para nosotros. Aunque parezcan cosas malas, Dios, hermanos, está haciendo cosas buenas en nuestras vidas. Porque Él quiere llevarnos a un plan mayor, hermanos. Así es que nunca preguntemos, ¿por qué yo? Mejor digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar o a dónde me quieres llevar? Aprendamos de estas pruebas, hermanos. David buscó medios humanos, fracasó, pero tuvo un encuentro personal con Dios. Hace una decisión en su propio corazón, hermanos, de ahora llevar todo al Señor, poner sus planes y sus acciones bajo su dirección, bajo su mano poderosa. Y hermanos, cuando nosotros aprendamos como David a entregar a Dios todas nuestras cargas, como dice el apóstol Pedro, hermanos, echad vuestras cargas sobre él porque tiene cuidado de vosotros, hermanos. Recordemos que el éxito de David como líder vino, hermanos, por el poder de Dios y la gracia de Dios. Y no solo como eso, tal vez como persona no tanto, hermanos, pero
Yo creo que si nosotros vamos a Dios, Él nos dará el éxito no solamente en nuestras empresas, sino también, hermanos, en nuestra vida personal. Aprendamos, hermanos, de nuestras experiencias con Dios. ¿Algún comentario, hermanos? Me faltan 5 minutos, podemos decir, o darle 5 minutos a quien quiera compartir algo con nosotros. ¿Hay alguien? A mí me gusta mucho un pasaje de la Biblia, lo voy a leer, está en Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo yo lo entendí porque lo viví. Aún Dios todavía sigue ejercitándome, ¿no? Es algo que agradezco a Dios. Yo creo que nunca acabará el Señor de enseñarnos, ¿va, hermanos? De una manera u otra seremos enseñados por Él. ¿Alguien Pues más? igual hay un pasaje hay un pasaje de la Biblia que también me ha gustado, que está en Eclesiastés 7:14, que dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto el uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Entonces, pues Dios, ¿verdad? En el día dice, si hay un buen día, pues hay que disfrutarlo, y si hay un mal día, pues hay que considerar que Dios hace el uno y el otro, y pues de eso, pues sabemos quién es el autor de todos esos tiempos, sean buenos, sean malos, hay que, hay que agarrarlos, hay que vivirlos. Pues para mí, en mi experiencia, Amén. eso es todo en esta tarde, en esta noche. Ok, ¿alguien más? Si no, hermano Germán, ¿quieres comentarnos algo? Nada, hermano, creo que todo ha sido expresado con suficiente claridad. Que Dios nos fortalezca y quedémonos con esa última idea que comentabas, ¿no? De dejar de cuestionar a Dios y mejor de pedirle sabiduría para entender sus propósitos en nuestra vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar para terminar la clase del día de hoy. Padre Santo, tu palabra es perfecta y tus planes se cumplen, Señor, a cabalidad. Nada, recuerdo a Josué, decía, ha faltado de lo que tú le dijiste en aquel entonces, y estamos seguros que nada faltará incluso de todo aquello que aún falta, y que tu palabra asegura que tú cumplirás en el tiempo determinado. Así es. Aumentanos la fe para seguir confiando en ti, Padre. Y si en algún momento dado hemos tenido duda o temor, perdónanos y haznos hijos tuyos agradables delante de tus ojos para llegar al final del recorrido, Señor, en la vida que tú nos has dado. Cumple tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Gracias te damos. En tu nombre terminamos esta clase y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que pasen buenas noches, hermanos, que descansen. Igualmente todos Saludos, ustedes, hermanos. Dios les bendiciones. bendiga, hermano. Gracias, Dios les hermano. Buenas bendiga a noches. todos. Buenas Buenas